Hermano, quiero saludarlos a todos con la paz gloriosa del Señor Jesucristo, dando la bienvenida de una forma muy especial a aquellos que están por primera vez, segunda vez. ¿Qué le decimos en el nombre de Jesús? Que Dios le bendiga. Así como usted no es un accidente de la casualidad, tampoco esta mañana es un accidente, sino que usted estaba en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera creado. Usted estaba en la mente de Dios. Y estaba en la mente de Dios el día que iba a nacer, su crecimiento. Y está en la mente de Dios esta mañana, que lo ha traído. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Si hay algo importante que tú puedas tener en la vida, la existencia que Dios te da. Y a veces uno en la agenda, en la velocidad que vivimos, no le damos importancia. Pero el tiempo, el reloj cronológico está avanzando. Ya no tienes 5 años, 10, ya no tienes 20, ya no tienes 30, ya no tienes 40. Y Pablo dice, ¿no?, cuando escribe allá en cierta región que estuvo, por Atenas, una ciudad muy adoradora a sus dioses y una cultura de mucho conocimiento. Y dice el apóstol Pablo, cuando mira, ¿no?, todo su santuario, y encontró una leyenda que pusieron al Dios no conocido. Y Pablo dice, este es el Dios que yo estoy predicando, cuyo nombre es Jesucristo. Este nombre le dio la existencia. Este Dios le dio el vivir y le dio un tiempo para habitar en esta tierra. Y dice la razón por la cual nosotros hoy tenemos este tiempo, para que lo busquemos a Dios, porque Dios está muy, pero muy cerca de cada uno de nosotros. Así dice Pablo, y aún apela a las palabras de aquellos poetas de aquel entonces, como dijo alguno de vuestros poetas. Entonces Dios, como está tan cerca de cada uno de nosotros, Dios aparejó las circunstancias o permitió que las circunstancias lo trajeran en esta mañana a este lugar. Puede ser una enfermedad, puede ser la curiosidad, puede ser una crisis económica o de otra índole, pero sin ninguna duda que Dios lo trajo. Y si Dios lo trajo es porque Él tiene una palabra para su vida. Muchas veces en este mundo de la posmodernidad resumimos todo y lo ponemos todo en la mística. Y por eso vamos de un lugar a otro buscando esa mística, que algo va a pasar en el aire y se van a abrir todas las puertas y no tengo nada que hacer, solamente entrar y ser feliz. Pero es una ilusión que estamos viviendo, no es la realidad. Dios siempre se mueve detrás de su palabra. Por eso Jesús dijo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla. No es un espíritu que te habla al oído. Si te llega a hablar algo en el oído, repréndelo en el nombre de Jesús, porque seguro que no es el Señor. Pero Dios te va a hablar por su palabra. Alguien diga amén. Hermano, si tiene su Biblia, por favor, tómela. En el Evangelio de San Juan vamos a dar lectura en el capítulo 2, versículo 1 al 11. Y si no llega a tener una Biblia, puede leerlo aquí en la placa, acompañar la lectura. Cuando más sentidos utilicemos nosotros en aprender, más vamos a retener de la enseñanza. Dice así en el nombre de Jesús. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era,
aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Pueden tomar asiento en el nombre de Jesús. Aquello que predicamos la palabra de Dios, como dijo recién el ministro Matías, que dirigió el culto, simplemente estamos aquí por la gracia de Dios, en este lugar, en este púlpito. Pero sabemos cuando Dios tiene una palabra para alguien o para la congregación. Hasta el día martes tenía un mensaje para predicar casi terminado. Y algo me inquietó y algo no. Empezó a dar vuelta y vino otro versículo a mi mente, a mi corazón. Y lo tenía en la mente, digo, bueno, algún día lo voy a predicar porque ese versículo me llamó la atención, algunas cosas que dice Jesús o la historia de Jesús en estos versículos. Sin embargo, ya el miércoles digo, no tengo que cambiar el mensaje. Así que hoy yo estoy hablando de un mensaje que Dios tiene para su vida y su corazón. Si usted me pregunta por qué, no lo sé. Pero sin ninguna duda, Dios nunca se equivoca. Y todo está bajo el control de Él. Nada se salió de control. Hay muchas cosas en estos 11 versículos que hemos leído que podríamos hablar sobre muchos temas, ¿no? Pero quiero hablar sobre un tema y por eso voy a titular este mensaje: aún no ha llegado la hora. Basado en el versículo 4, cuando Jesús dice a la madre, a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús habló de sí mismo, pero yo también quiero aplicarlo a usted, quiero aplicarlo a nosotros. Aún no ha llegado la hora. Decirle al que tenés al lado tuyo, porque seguro que para alguno es profético lo que le está diciendo ahora Dios por esta palabra. Decirle: aún no ha llegado la hora. En una oportunidad un niño mira cómo su mamá está haciendo una rica torta. Él ve que la pone en el horno y ve que toda esa aroma, huele que todo el aroma de esa torta llena la casa, y le dice a mamá: saca la torta, quiero comerla. Y la mamá le dice: no la puedo sacar porque todavía no se terminó de cocinar. Si yo la sacase ahora, se va a desarmar la torta. Y usted dice, esta historia, ¿no? Esta realidad a veces que vivimos en los hogares, ¿cómo se puede ilustrar o aplicar a nuestra vida? Que muchas veces nosotros somos como ese niño. Creemos, ¿no?, que ya es el tiempo de recibir algo en nuestra vida como una respuesta, recibir una sanidad o el cumplimiento de una promesa. Pero Dios, como esta madre sabia, sabe cuándo realmente estamos listos y cuándo es el tiempo de Dios para bendecirnos con esa respuesta, sea una sanidad, sea una promesa que Dios va a cumplir. Cuando uno mira la vida del rey David, el rey David pasó una larga espera en un tiempo de su historia, y uno ve que en esa espera posiblemente fueron momentos difíciles, momentos de escapar, momentos de huir. ¿Y a qué me refiero? ¿En qué contexto? Dicen algunos eruditos, posiblemente fue en el tiempo que el rey Saúl lo perseguía para matarlo. Y él expresó estas palabras que son muy poderosas. Y Dios quiera que usted la pueda entender. Él dijo así: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué quiere decir? Dios me había llamado, pero yo veo que están pasando las semanas, están pasando los meses, están pasando los años, y veo que mi llamado no tiene sentido por ahora. Al contrario, este llamado me está trayendo persecución. Este llamado tengo que huir de un lado para otro, corriendo por mi vida. Sin embargo, él dice esta palabra: él sabía que Dios lo había llamado y que Dios en su tiempo lo iba a poner ya a reinar sobre Israel.
pero todavía no lo estaba haciendo, y por eso él dijo esta palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. Decir al que tenés al lado tuyo: el Señor va a cumplir su propósito en ti. Esto es lo que uno puede ver en este milagro que Jesús hizo de convertir el agua en vino. Es el propósito de Dios que se llevó adelante. No fue el capricho de María, no fue ni siquiera la necesidad que había en la boda, sino que estaba en el propósito de Dios convertir el agua en vino. Hermano, veamos qué nos enseña esta historia. ¿Qué cosa podemos sacar para nosotros y decir: yo me llevo esto en esta mañana, porque aquí hay una palabra de parte de Dios para mi vida? No es simplemente algo que nos podemos remontar en la historia y que podemos ver algo en la vida de Jesús, sino es algo que yo me puedo llevar esta mañana y que va a enriquecer mi fe. Me va a dar comprensión por qué yo tengo que esperar, por qué el Señor a veces se tarda, por qué Dios no cumple la promesa que Él prometió en la palabra. Alguien diga gloria al nombre de Jesús. Lo primero que quiero decir como punto número 1, y repita conmigo: Dios tiene su reloj. No es su reloj personal, no es el mío. Dios tiene su reloj. ¿Y dónde lo podemos ver en esto? En Juan capítulo 2, versículo 4, que lo voy a leer en las dos versiones. Jesús le dijo, cuando viene su mamá María, y le dice: Jesús, se acabó el vino. Y María sabía dónde estaba la respuesta. No fue por decirle a Jesús nada más. Ella sabía dónde puede encontrar la solución a ello. Y tal vez no sabría cómo iba a ser el tema, pero le dijo a Jesús, y Jesús dice estas palabras: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido, ¿qué dice ahí? Mi hora. ¿Qué quiso decirle Jesús a María con esta palabra? Todavía no vino mi hora, mujer. ¿Por qué me apresuras? ¿Por qué quieres que haga algo? ¿Por qué vienes a mí? Y en la versión Palabra de Dios para Todos lo dice más claro. Jesús le dijo: mamá, no deberías decirme lo que tengo que hacer. No ha llegado el momento para que yo comience mi misión. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? A traer salvación. Y una de las formas que Él mostraba su poder, que Él no era un hombre más en la tierra, sino que era Dios manifestado en carne, en cuanto a lo visible, el Hijo de Dios, para que la gente pudiera ver que no eran palabrerías como decían algunos en aquel entonces. Este no es un palabrero como los demás. Tiene algo diferente. Y cuando Jesús comienza su misión, siempre lo ve a Jesús actuando con poder y autoridad ante las cosas difíciles e imposibles para el hombre. Y Jesús le dice a María: mamá, ¿por qué me vienes a decir lo que yo tengo que hacer? No llegó todavía mi hora para comenzar la misión por la cual yo vine a este mundo. Alguien diga gloria a Dios. Pero luego Jesús hace llenar la vasija de agua. Ahora llévenla, que la pruebe aquel que va a saborear el vino. Y cuando lo probó quedó impactado. Pero es interesante que Jesús no actuó de acuerdo a lo que la mamá le dijo. No se dejó presionar porque fuera la mamá, yo tengo que hacer esto, sino que Él literalmente, Él estaba en acuerdo con el reloj de Dios. El reloj que marcaba los tiempos de Jesús era el reloj de su Padre Celestial. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Y preste atención, por acá, hermano, hay mucha enseñanza. Cuando Jesús hace este milagro, aproximadamente estaba entre los 30 y 31 años de edad. Él no se dejó presionar porque la mamá estaba ahí y porque le llevó la inquietud y la necesidad. Él esperó el tiempo de su Padre Celestial. ¿Qué podemos saber de Jesús antes de esta edad? Su nacimiento en Belén. Antes de los 2 años lo lleva José y María a Egipto para salvar su vida. Regresa entre los 3 y los 5 años de vuelta a Nazaret, se establece ahí. A los 12 años aparece
O anteriormente dice, y Jesús crecía en gracia, sabiduría y estatura. Después aparece a los 12 años en el templo, hablando con los doctores de la ley, y después regresa a Nazaret, y hasta los 30 hay un silencio en la Biblia. Hay un silencio de Dios, que no sabemos nada de Jesús. No hay ningún registro que Jesús haya hecho un milagro hasta los 30 años. No se sabe más nada de él. Y esto me enseña muchas cosas. Hay una hora que Dios nos llama para una misión, para un trabajo, para un ministerio, para un liderazgo. Y pensamos nosotros que ya tiene que ser. No, no va a ser ya. Dios pudo decirte la palabra, Dios te llamó, pero todavía pueden pasar 10 años, pueden pasar 20 años, pueden pasar 30 años, porque Dios actúa de acuerdo al reloj de Él y no a tu reloj. Tu reloj y mi reloj me desesperan. Está pasando rápido el tiempo. Ya pasó 1 año, ya pasó 2 y no está cumpliéndose la promesa del Señor. El reloj de Dios está funcionando perfectamente y a Dios nadie lo desespera. Alguien diga gloria al nombre de Jesús. Ahora sí, luego de los 12 años pasaron 18 y aparece Jesús en el Jordán, donde él fue bautizado, luego llevado por el Espíritu al desierto a orar, a ayunar y a ser tentado. Regresa en el poder del Espíritu Santo del desierto y dice la Biblia, y va a buscar su discípulo. Y cuando ya escoge parte de ese discipulado, acá viene el primer milagro que hace Jesús. Presta atención, 30 o un poquito más de 30 años viene el primer milagro de Jesús. Ahora llegó mi tiempo. Ahora llegó el tiempo de mi misión. No fue a los 25, no fue a los 20, no fue a los 15, no fue a los 12. Comenzó entre los 30 y los 40 maravillas y milagros. Y lo dice, ¿por qué? Preste mucha atención porque hay mucha enseñanza para nuestra vida. Y lo dice, ¿por qué? El reloj de Dios activa ahí. ¿Cuál es el propósito? Que el reloj de Dios empieza a avanzar. Ahora sí, Jesús, llegó el momento. Hace el milagro. Pero cuando Dios hace el milagro, cuando Jesús hace el milagro, lo dice, ¿por qué hizo el milagro? No fue para satisfacer la necesidad de los que estaban en la fiesta. No fue para honrar a los novios. No fue para dejar que no queden mal los padres de los novios que se acabó el vino. Sino que lo dice en Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea. Y diga conmigo, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El reloj de Dios siempre va a ser para manifestar su gloria. Diga conmigo, el reloj de Dios marca mi tiempo para manifestar su gloria y para que yo crea en él. Pareciera implícitamente que hasta ese momento, por más que estaban juntos y estaban entusiasmados e impactados por las palabras que Jesús venía hablando en el camino, en la forma que los llamó, pareciera que hasta ahí no estaban convencidos, no estaban totalmente creyendo en Jesús. Pero cuando vieron la gloria de Dios, ¿y en qué se vio la gloria de Dios? El agua convertida en vino. Creyeron en Jesús. Alguien diga gloria al nombre de Jesús. Diga conmigo, Jesús actúa con propósito divino. Manifestó su gloria para que sus discípulos pudieran creer en él. Hermano, tal vez esto nos enseñe algo. Tal vez puede ser que Dios no haya respondido a alguna petición que tú tienes, pero no significa un no. Diga conmigo, no significa un no, sino que Dios dice, aún no ha llegado tu hora. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque tu hora de bendición, tu hora de gloria, tu hora de cambio, tu hora donde se van a abrir las puertas de bendición y se van a cerrar las puertas de la maldición, están en el reloj de Dios. No están en tu reloj. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? No está en tu reloj.
No lo busques humanamente porque no lo vas a encontrar. Están en el reloj de Dios. Alguien que lo crea puede decir amén. Por eso diga conmigo, tengo que confiar en el reloj de Dios. Porque Él va a marcar la hora exacta. Gloria a Dios. Lo segundo que me enseña esta historia de Jesús, cuando Jesús le dijo, o María le dice a Jesús, Jesús, no hay vino, se acabó el vino. ¿Y qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué me estás pidiendo? No llegó mi hora. Al rato Jesús vio que llegó su hora y llevó delante el milagro. Pero antes que llegue el milagro, hay algo muy importante que dice María. Y ahí nos enseña algo que es el punto número 2 de este mensaje. Y repita conmigo, en medio de la espera hay que ejercer fe. Oiga, en medio de la espera tiene que creer. ¿Me entiende? Tiene que creer. Hermano, y dice de esta forma en Juan 2:5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Hagan todo lo que Jesús le pida. Yo no sé lo que Jesús les va a pedir. Yo no sé lo que Jesús le está pidiendo a usted literalmente. Pero la palabra es, haced todo lo que Él te está pidiendo. Y al decir, haced todo lo que Él te está pidiendo, está diciéndote, cree y poné por obra la fe. Porque la fe es la certeza, es la convicción de lo que nos espera. Más va a ser visible, más va a llegar y se va a hacer realidad. Haced todo lo que Jesús te está pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Y para entender un poco más todavía lo importante de escuchar la voz de Jesús, no pensar que este es un lugar místico, mágico, porque no lo es. Este es un lugar donde se predica la palabra, donde se adora a Dios y donde Dios te habla. Y el corazón que recibe la palabra, sobre esa palabra viene la presencia de Dios y hace la maravilla y el milagro. Pero para entender esto, para que usted entienda que sus pensamientos son muy diferentes que los de Dios. Dijo el profeta Isaías, o escribió las palabras de Dios, hablando acerca de Dios mismo, en el capítulo 55, versículo 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, hay cosas que Dios ve y usted no la ve. Yo no veo prácticamente nada de aquí a una hora. Pero Dios no solo que ve de aquí a una hora, Dios ve, hermano, de aquí a un año. Dios ve el último hálito que va a tener de vida, hasta ahí te está mirando. Dios lo sabe todo, Dios lo puede todo. Pero Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mi camino no son vuestros caminos. Y lo ilustra con la creación. Mire qué alto que están los cielos. Así son mis pensamientos. ¿Y por qué el profeta Isaías dice esta palabra? ¿Y por qué lo tomamos en este mensaje? Hermano, lo que a nosotros nos parece tardanza o silencio, para Dios es un propósito que está en el reloj de Dios. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Dice el profeta Isaías luego. ¿Y por qué es importante decir lo que estamos diciendo? Porque su pensamiento muchas veces no van a acompañar el pensamiento de Dios. Porque su corazón le va a tirar para este lado, la emoción para este lado. O la mente, por los intereses, le tira para este lado. Pero Dios dice, no, yo tengo algo mejor para vos. Entonces, no me quieras comparar tu pensamiento con el mío. No hagas una deducción de tu historia, de tu vida, de lo que está pasando y me quieras meter a mí en tu deducción, en tu conclusión. Mis pensamientos son muy diferentes. Y dice acerca de su pensamiento, Dios esos pensamientos los traduce y lo envía como palabra a nuestra vida. ¿Cuántos quieren palabra de Dios? Y dice luego el profeta Isaías en el capítulo 10, versículo 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y luego dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Haced todo lo que Jesús te pide. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jesús. Es un abismo de distancia que hay. No lo entendés, no lo comprendés lo que te está pidiendo. Es más, tu conciencia dice, esto no es justo. Esto no es correcto, de acuerdo a mi pensamiento. Pero Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Poné por obra la palabra. Yo envío la palabra. Abrí el corazón, creé a la palabra. Dijo María, todo lo que Jesús le diga, háganlo. Y dice Isaías, dice el mismo Dios, y la palabra que yo envío no va a volver vacía, sino que será prosperada a aquellos corazones que le he enviado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pedro era un hombre profesional en la pesca. Una noche fue a pescar, ya después que conocía a Jesús. Y esa pesca fue un total fracaso. Era un profesional, aplicó fuerza, todo lo que pudo. Y no pescó nada. Diga conmigo, no pescó nada. Y por ahí aparece Jesús. Y Jesús le dice, le da cierta dirección. Y dice Pedro, Lucas escribió en el capítulo 5, versículo 5, maestro, porque le dice Jesús a la mañana, vuelvan a echar. Y le dice Pedro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero mire esto, usted no lo va a entender. Usted no lo va a comprender. Pedro no lo comprendía. Pedro decía, yo soy profesional en esto. Yo conozco estas aguas por donde yo navego. Yo conozco la hora. Toda la noche estuvimos y no pasó nada. Pero haga como hizo Pedro. Muchas veces usted no va a entender. Pero Pedro dijo, ok, lo voy a hacer. Pero en tu palabra echaré la red. Porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Alguien diga gloria a Dios. Hermano, Pedro fue hasta ese momento sin ningún resultado en esa noche. Pero cuando echó la red en el nombre o en la palabra de Jesús, hermano, Dios lo bendijo. Alguien diga gloria a Dios. Las redes se llenaron de pescado. No importa cuántas veces has intentado hacer algo y no salió. Así le pasó al apóstol Pedro. Hermano, cuando Pedro oyó la palabra de Jesús, no cuestionó, dijo, ok, está bien, la voy a echar en tu palabra. Como queriendo decir, si sale mal, yo la eché en tu palabra. Yo tengo mi pensamiento, tú tienes tu pensamiento. ¿Quieres que eche la red? Bien, yo tengo mi pensamiento. Esto es un fracaso. De noche están los pescados primero. Y no hay nada en este sector ahora, pero en tu palabra yo voy a echar la red. Y hermanos, miren lo glorioso. Hermano, el apóstol Pedro no cambió la red, ni tampoco cambió el lugar. Diga conmigo, cambió solo la dirección. Y esto es lo que hace la diferencia. Jesús lo que quiere hacer es cambiar la dirección de tu pensamiento. No te aferres a tu pensamiento de fracaso, de ruina. Intenté, ya está. La lógica dice no funciona. Pero el reloj de Dios, hay un milagro para tu vida cuando las cosas no funcionan. Y cuando llegó la palabra de Jesús, ponla por obra porque Dios va a hacer el milagro. Alguien dé un fuerte aplauso al Señor. Hagan todo lo que Jesús le diga en esa espera. Hermano, cuando Abraham fue llamado por Dios, dice la Biblia en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hagan todo lo que Jesús les dice.
Oiga, Dios, ya tengo 75 años. Ya estamos ancianitos. Ya tenemos la jubilación. Ya acá estamos seguros. Y usted me dice que me va a dar una tierra grande, pero no me da ningún mapa. No me explica más nada. La única dirección que me dice es: sal de esta tierra y nada más. Hermano, la fe no necesita más que obedecer lo que Dios le entregó. Y eso es lo que le dijo María: hagan todo lo que Jesús le dijo, ejerzan fe, no pidan tantas explicaciones, porque eso no es fe, ya es moverse por razón. Quiero ver 2 más 2, 4, perfecto, me cierra el número, más 1, 5, perfecto, más 10, 15, excelente. Y usted dice: te doy 1 y empezá a caminar. Y en el camino va a venir el resto. Alguien diga gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, Dios, cuando uno mira otra historia, diga conmigo: Dios quiere llenar los vacíos con su gloria. La viuda de Sarepta, cuando uno mira 3 años y medio, en aquel tiempo del profeta Elías no había lluvia, era desierto todo, no había cosechas. Y la viuda le quedó en su tinaja un puñado de harina y un poquito de aceite. Y ese día pensaba comer, agarrar ese puñado, hacer una torta, cocinarla con el poquito que le quedó de aceite y comer y esperar la muerte, dice más o menos así el texto bíblico. Y aparece el varón de Dios, Elías. Y escuche esto, y llega palabra de Dios. Él llega y le dice: dame de comer y dame de beber. ¿Qué te voy a dar de comer, hombre? Nos quedó un puñadito a mi hijo y a mí. Vamos a cocinarlo, comer y morir. Ve, haz lo que ibas a hacer, pero dame primero a mí. Y eso fue lo que le alimentó a la viuda. En esa tinaja se manifestó la gloria de Dios. En la espera de la muerte, en la espera de un vacío que generó todo lo que fue la sequía, Dios manifestó su gloria. Aunque el vecino de al lado no tenía nada para comer, alguien que creyó a la palabra de Dios hizo lo que Dios le pidió por medio del profeta Elías. Dios cuidó de ella y Dios cuidó de su hijo. Diga conmigo: Dios va a cuidar de mí. El joven José, Dios le dio sueño y le dijo: vas a estar en un lugar muy importante, vas a estar sobre tus hermanos. En otras palabras, él no tenía claro bien qué iba a pasar con él, pero para que usted lo pueda entender, vas a ser un líder muy importante, de renombre, de influencia y de bendición. Pero sin embargo, cuando uno lo mira a José, luego de esa palabra que vino, viene un vacío. Sus hermanos lo querían matar. Sus hermanos luego lo venden como esclavo. ¿Y dónde está la promesa? ¿Dónde está este sueño que Dios me dio? ¿Qué pasó con el sueño? Me venden como esclavo y de esclavo a la cárcel todavía. Y Dios hizo un milagro en la cárcel, dio una palabra. Y cuando salió la otra persona, el mayordomo de la cárcel, le dijo: no te olvides de mí. Y pasaron algunos años, nadie se acordó de José. En la cárcel, perdido, hasta que aparece el nombre de José. Y de la cárcel, hermano, Dios los llevó a ser el segundo de Faraón, gobernador de Egipto. Y así pudo bendecir a su familia con alimento y pudo bendecir a Egipto con alimento, porque hubo una buena organización, porque Dios levantó a un José. Alguien diga fuerte: gloria a Dios. Dije del rey David: lo llama, te unge y se genera un vacío. Ni siquiera estás en tu casa ahora, huye de tu casa, vive escapando por los montes, escapan diferentes aldeas por tu vida. Pero llega el momento que Dios cumple su palabra. No dejes de ejercer fe, porque Dios se va a mover por la palabra. Alguien diga gloria al nombre de Jesús. Hermano, ¿qué nos enseña estos ejemplos que hemos dado? No se trata de lo que pedimos, sino que se trata de lo que Dios quiere revelar. Dios quiere revelar su poder. Dios quiere revelar su gloria. Dios quiere revelar su palabra. No, 2 minutos más y predico y me voy. Fuerte, diga amén. Hermano, Dios no necesita que usted y yo lo forcemos.
Él se está moviendo en su reloj. Y se va a seguir moviendo en su reloj. Alguien diga gloria al nombre de Jesús. Hermano, esperar en Dios también es una lección espiritual. Porque forja el carácter cristiano. Las personas que están acostumbradas a pegar los portazos, no, la crisis portazo, nunca llegan a nada. No prosperan. Todo lo que toca queda en ruina. No avanzan. Se les va la vida sin propósito. Pero cuando usted empieza a esperar en Dios, Dios empezó a forjar en usted un carácter cristiano y empezó a desarrollar la fe en usted. Alguien que lo crea puede decir fuerte, amén. Por eso nuestra parte, diga conmigo, es obedecer, confiar y esperar. Decirle que tenés al lado tuyo, tenés que esperar. Y el último punto del mensaje que nos enseña esta historia, diga conmigo, todo tiene su hora. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Supuestamente Salomón escribe este pasaje bíblico y él vio la naturaleza, se nace. Y en la vida hay muchas cosas que se hacen, se deshacen, nacemos, morimos. ¿Y qué quiere decir este pasaje bíblico? Una de las cosas que todo tiene un tiempo y dentro de ese tiempo hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios. En una ocasión a Jesús, sus hermanos carnales por parte de María, ellos todavía no creían en Jesús. Y ellos le dicen a Jesús, Jesús, llegó la fiesta. Y como Jesús ya iba dando un poquito de luz en su ambiente íntimo de quién era Él, no soy simplemente el hijo de María. No soy simplemente el hermanito o el hermano mayor de ustedes. Soy algo más. Entonces, en esa incredulidad sus hermanos le dicen, Jesús, llegó la fiesta, ve allá y haz público lo que tú eres. ¿Y qué le responde Jesús? Presta atención. Juan 7:6. Mi tiempo aún no ha llegado. De vuelta, Jesús estaba sujeto al reloj de Dios. Mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Mi tiempo no es manejado por la presión de ustedes. Mi tiempo no es manejado por las necesidades. En otras palabras, mi tiempo no obedece a la voluntad de este mundo, ni a los valores de este mundo. Mi tiempo, las cosas correctas que yo tengo que hacer en este tiempo que Dios me da, la tengo que hacer en el tiempo de Dios. Por más que son correctas ahora, no es el tiempo, tengo que esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque en el reloj de Dios, Dios manifiesta su gloria. Pero Jesús le dice, pero en cambio nosotros los seres humanos, y cuando dice este versículo más, vuestro tiempo siempre está presto, ¿cómo nos manejamos? Nos manejamos muy rápidamente, por impulso, por emociones, por conveniencia. Por eso él dijo, más vuestro tiempo siempre está presto. Ya ahí nomás tengo la respuesta, ya sé lo que tengo que hacer. Y es cuando cometemos un montón de errores. Por no esperar, por no ejercer fe, por no desarrollar en esa espera la paciencia, cometemos un montón de errores. Y muchas de esas consecuencias de esos errores nos acompañan toda la vida. Cualquiera de ustedes que son jovencitos, le hablo, agarra a una persona más de 45 o 50 años y pregúntale cuáles fueron los tiempos donde cometiste tus errores graves y que te acompañan toda la vida, o que sentís que te acompaña y sentís culpa. Y te vamos a decir, y fue en la adolescencia, juventud. Y se cumplió esta palabra, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ya tengo la respuesta para todo, ya lo sé todo. No, yo no tengo tiempo para esperar, tengo una sola juventud. Espera pacientemente en Jehová. Hemos leído, y Él te va a escuchar, y Él va a inclinarse,
y Él te va a responder. Diga fuerte, gloria a Dios. Hermanos, el camino a la gloria, preste mucha atención, el camino a la gloria, a tu bendición, a tu libertad, a que puertas se abran, puertas de males se cierren, está en esto, en aprender a saber esperar. Diga conmigo, tengo que aprender a esperar. No nació contigo, menos conmigo, el esperar. Ya lo queremos todo. Y mire, las grandes glorias que uno puede ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fueron un proceso de muchos años. Cuando Dios le dijo a Abraham y Sara, le voy a dar un hijo, y Sara dijo, me parece que se equivocó Dios. Se sonrió, estamos mal acá. Estéril, ya tenía cierta edad, ya pasó su tiempo. Sin embargo, ¿sabe cuánto esperó la promesa Abraham y Sara? Y vino el hijo de la promesa. Diga conmigo, 25 años. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿hace cuánto que estás esperando una respuesta de Dios? Y vos respondele, te queda tiempo todavía. Cuando José fue llevado a los 17 años a Egipto, hasta que llegó a ser el segundo de Faraón, se cumplió el sueño que él tuvo en su adolescencia, pasaron 13 años. Y usted quiere ya las cosas. Cuando uno mira a Moisés, él quería la libertad de su pueblo, sin saber que él iba a ser el elegido para liderar la libertad de Israel. Pasaron 40 años. Cuando usted lo mira al rey David, que Dios lo llamó a David y lo ungió y le dijo, tú vas a ser el rey de Israel. ¿Sabe cuántos años esperó David para reinar? Más o menos los eruditos dicen entre 13 y 15 años para tomar el reinado, ahora sí, reinó sobre Israel. Y ahora ya para casi semi terminando, hay una palabra muy importante en la Biblia con respecto a lo que estamos hablando, y diga conmigo, es la palabra tiempo. Y hay dos palabras griegas para definir la palabra tiempo. La palabra cronos. ¿Sabe qué es el cronos? Es el tiempo nuestro. Segundos, minutos, horas, días, semana, meses, años. Ahí está nuestra existencia. Ahí está nuestro pensamiento. Ahí están nuestras emociones. Ahí están nuestras decisiones. Ahí está todo lo que nosotros somos. Y hay un pasaje bíblico como ejemplo donde los discípulos le preguntan algo a Jesús acerca de Jerusalén. Y habló del cronos, los discípulos. Dice en Hechos 1:6, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, cronos, en el tiempo de los humanos. ¿Lo vas a restaurar ahora? Y la respuesta no tiene sentido decirla porque no corresponde a vosotros saber los tiempos, sino que está en las sazones del Padre. Pero está la otra palabra también en griego que habla de tiempo, que diga conmigo, que es kairos. Y acá sí se refiere precisamente al tiempo de Dios, al reloj de Dios. Ya no está marcado por segundos, no está marcado por minutos, no está marcado por hora, no está marcado por semana, me desespero, se me fue la semana, no está marcado por el mes, no, es otro tiempo el de Dios. Y el tiempo de Dios, hermano, es el tiempo señalado para que Dios haga algo. Alguien diga amén. Y el ejemplo bíblico es este, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí habla del kairos. No del cronos, no de tu tiempo, no del tiempo de la raza humana, el tiempo de Dios. Dios envió a su Hijo. Alguien diga amén. ¿Qué significa esto para nosotros? Hermanos, vivimos nosotros en el cronos, pero esperamos en el kairos de Dios. ¿Cuánto están esperando en el kairos de Dios? Hermano, el cronos, el tiempo mío hoy, el tiempo de los seres humanos puede ser un tiempo de silencio, puede ser un tiempo de espera,
Puede ser un tiempo de prueba, pero no significa que Dios no esté obrando. La promesa, la gloria, la bendición está en el crono de Dios. Alguien diga amén fuerte. Diga conmigo, no me tengo que desesperar, porque hay un Kairos. Joven, no te desesperes. Piensa, ¿qué vas a hacer de tu vida? El cronos, minutos, segundos, horas, semanas, meses, años, te dice, está pasando mi juventud. ¿Con quién voy a formar familia? ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién va a ser el padre de mis hijos? ¿Quién va a ser la madre de mis hijos? Es la pregunta del cronos, el tiempo de los seres humanos. Y muchos de esas preguntas que trataron de resolverla a su manera, muchas veces escuché esta palabra: me casé con un demonio, con un diablo me casé. Vino camuflado, camuflada, nada que ver con Dios. Y la estoy pasando no mal, re mal, y a mis hijos la está haciendo pasar mal, o lo está haciendo pasar mal. Pero si tú esperas en el Kairos de Dios, escuche bien, si Dios tiene planes para que te cases, Dios tiene la persona también. Espera el reloj de Dios, va a aparecer. Ahí está el hermano Luis. Ya muchos dijeron, ya no se casa más, olvídenlo. Ya está. No. Apareció en el Cairo de Dios la mitad de su vida. Y pregúntele si no es feliz. Espere en el Cairo de Dios. No necesitas barrer a la otra persona en la empresa que estás trabajando. No necesitas hablar mal de las personas. Espera en el tiempo de Dios. Porque cuando tú quieres barrer a esa persona, que me den ese lugar, quiero ese lugar para mí, me gusta ese lugar. Estás viviendo en el cronos y estás razonando en el cronos y te estás moviendo en el cronos. Y el Cairo no figura para nada. Y lo que tú siembras vas a cosechar. Y tal vez no lo logres. Pero si está en Dios que vas a estar en ese lugar, que Dios lo tiene en su palabra, va a llegar el día que Juancito va a estar en ese lugar, María va a estar en ese lugar. Espera en el Cairo de Dios, porque Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer, presta atención, para llenar un vacío. Por eso es importante el Cairo de Dios. No tiene que ver con mi necesidad, que ya lo haga. Con mi desesperación, con querer jugar la pulseada. Señor, estuve orando 1 hora, me voy a 2 horas, pero tú lo vas a hacer. No lo voy a hacer porque ores inclusive 3 horas y ayunes toda la semana. Yo lo voy a hacer en el tiempo señalado. Cuando llegue la hora, voy a mostrar mi gloria y mi propósito. Diga conmigo, mi apuro no va a acelerar el reloj de Dios. No te apresures. Papá, mamá, jóvenes, los amigos que no visitan, no te apresures. Apresúrate para buscar a Dios. Y espera en Él. Hagan todo lo que Jesús le diga. Hermano, el Kairos es el tiempo de Dios. Y en el Kairos, diga conmigo, ahí están mis bendiciones. No están en el Cronos, no están en este tiempo. En este tiempo no está tu sanidad. No la vas a encontrar en este tiempo. En el Cairo lo va a manifestar, sí, en el Cronos. Lo va a manifestar en algún momento de tu vida. ¿Con quién te vas a casar? Él lo va a manifestar. El lugar que te va a dar, el trabajo que te va a dar, está en el Kairos, está en el tiempo de Dios. Por eso clama a mí, le dijo Dios a Jeremías, y yo te responderé.
En la boda de Canaán, pues ya estoy concluyendo, ¿no? El vino se terminó. Y usted sabe que en la boda, en aquel entonces, cuando el vino se terminaba, para la casa marchen todos. Se acabó. Se acabó lo que da alegría. Entonces algunos podían decir, bueno, este es el final, ya está. Todo está dicho y todo está hecho. Vámonos para la casa. No hay más nada que hacer acá. No hay más nada para hacer cuando falta Jesús. Pero cuando está Jesús, hay algo que puede pasar. Y este milagro que Jesús convierte el agua en vino no fue simplemente en un vino más. Dijo el maestresala, han mantenido el nivel del vino espectacular. Riquísimo está este vino. Y sabe aproximadamente, estudiando un poquito, cuántos litros fueron de vino. Entre 480 y 720 litros de vino. No, borrachitos estarían re felices aplaudiéndole a Jesús. Pero ¿a qué es lo que yo voy con esta conclusión? Usted piensa que ya está todo dicho. Ya está todo hecho. No hay más nada por hacer. No tiene sentido seguir orando. No tiene seguir leyendo la Biblia. No tiene sentido venir a la iglesia. Yo soy joven, ¿para qué voy a perder el tiempo acá adentro? ¿Para qué voy a perder el tiempo en el grupo de amistad? Me voy a vivir mejor mi vida, mi cronos. En el crono no está la gloria de Dios. En el Cairo está la gloria de Dios. Entonces, cuando uno mira esto y lo que usted vino hoy por primera vez, aquello que estamos hace mucho tiempo, y a veces estamos caminando sin Jesús. Mucho tiempo podemos estar caminando sin Jesús, porque nos falta oración, no oramos, porque estamos haciendo cosas picardías, estamos dando ciertas libertades ahí a nuestra carne, y Jesús no está ahí. No estamos buscando el propósito de Jesús, sino que el Evangelio se acomode a mi vida, que se acomode a mi proyecto. Y nunca se va a acomodar. El Cairo nunca se va a acomodar a tu proyecto. Acomoda tu corazón y tu pensamiento al Cairo. Por eso muy importante es esto. Dijo María, hagan todo lo que Jesús les diga. Y cuando llegó, mire, qué mujer, ¿no? Ella se fue tranquila. Yo fui a buscar el vino donde, no sé cómo, pero él podía hacer el vino. Y se fue con la negativa. ¿Qué te pasa, mujer? Pero no hablando como usted piensa, falta de respeto, no. En la traducción está muy bien dicho. Mamá, le dijo, no llegó mi tiempo. No es el momento que yo lo haga. Cuando el reloj de Dios suene, clic, ahí llegó la hora. Ahí llegó la hora. Y sabe lo que va a activar, porque algunos no reciben, dice la Biblia, porque no piden con fe. ¿Sabe lo que activa el reloj de Dios sobre tu vida, que empieza a marchar y lo vas a recibir si esperas en el Kairos, en el tiempo de Dios? Es la obediencia y la fe. La obediencia y la fe. Esa activa el reloj de Dios. Y pastor, ¿qué hago mientras? Hagan todo lo que Jesús le dijo. Síguete congregándote. Con todo respeto lo digo, no vengas porque esperas que Dios te dé un trabajo. Dios te lo va a dar en el tiempo de Dios y el mejor. No vengas simplemente, Dios te lo va a dar en el tiempo de Dios. Si está en el propósito de Dios, está en el corazón de Dios, está en la palabra de Dios, Él te lo va a dar. Pero hagan todo lo que Jesús les pida.
Y María se fue tranquila. Y todo se acomodó en su lugar. Y la fiesta siguió de buen ánimo, porque Jesús estaba. Amados hermanos, hagamos en el nombre de Jesús. Hagamos. Diga conmigo, tengo que hacer todo lo que Jesús me pide. Oiga, Jesús le habló mucho a cada uno de nosotros. Y el pastor conoce un poquito a la oveja, dice la Biblia. Y aún me incluyo, y a veces no estamos haciendo lo que Jesús dijo. Por eso no vemos el milagro. Por eso no llega el Kairos. Hermano, ¿cuántos quieren hacer todo lo que Jesús le pide? Levante la mano en alto. Puesto de pie, por favor. Mientras cantamos esta alabanza, vamos a esperar que todo se levante, porque pareciera como que el llamado es ya un trámite, listo, vámonos. No, la parte principal llega ahora. Yo quiero invitar a los hermanos que trajeron sus amigos, si ellos quieren pasar, que los acompañe. Pero ¿por qué vamos a orar? Vamos a orar: Señor, ayúdame a conocer tu voluntad. Ayúdame a esperar en ti. Señor, ayúdame a hacer todo lo que tú me dices. Es un mensaje para un joven, una doncella que está muy desesperado, porque está esperando una respuesta de parte de Dios y ve que se está tardando. Aún queda tiempo. Todavía hay tiempo.